Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me copian, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a empezar el día de hoy la clase, pero antes quería hacerles recordar de que en el aula virtual del curso tenemos los trabajos de los equipos. Estos trabajos tienen que empezar a trabajarlos, son para presentar al final del ciclo. Los trabajos en la primera parte, el primer avance tiene que ser identificar todos los modelos que tienen las investigaciones que se les ha asignado a cada equipo y estudiar para qué sirve el modelo, ¿no? En qué caso se utiliza. Es decir, hacer una investigación para poder conocer estos modelos. ¿Se entiende cuál es el primer avance? ¿Está claro entonces el primer avance del trabajo? Profesor, disculpe, estoy revisando ahorita el aula virtual y no estoy encontrando a lo que se refiere del trabajo, solamente veo, si no me equivoco, el link donde dice entregables del taller grupal 5, pero A no ver, encuentro el resto. perdón. ¿Aló? ¿Hola? Ya, sí, voy a revisar en estos momentos el aula. Un minuto. En la semana 5, estamos en la semana 5. A ver, sí, me había olvidado de activarlo. Ahora sí, por favor, refresquen. Ahora sí se ve, profesor. Ya, muy bien. Cada equipo tiene asignado una investigación, ¿de acuerdo? En esa investigación que tiene asignado, se usan modelos matemáticos. Entonces, lo que tiene que hacer cada equipo es identificar todos los modelos matemáticos que se usan en esas investigaciones, ¿de acuerdo? Y estudiarlos en el sentido, cuál es para qué se utilizan, en este caso, sus ventajas, beneficios, ¿no? Del modelo, ¿no? Del modelo matemático. Ese sería el primer avance, o sea, un estudio, podríamos decir, general, ¿no? Del modelo, conociendo al modelo matemático. Pero dependiendo del trabajo, pueden encontrar uno o más modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el primer avance. En este trabajo se requiere, de acuerdo a la rúbrica, 3 avances, ¿ya? Entonces, vamos a tener el primer avance de esta semana que viene a la siguiente, ¿ya? Eso lo voy a publicar en el aula virtual, donde ustedes tienen que subir
el avance correspondiente, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de la semana 7, ¿de acuerdo? Entonces, en la semana 7, ustedes presentan su primer avance. Esa sería la primera nota del trabajo, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a este primer avance? Por mi parte está claro, profesor. Muy bien. Después lo que les quería comentar también era el tema de la evaluación, ¿ya? Cuando yo he planteado la evaluación, lo hice en función a las directivas que había sacado el pabellón central. Pero ahora la facultad ha sacado, también ha hecho unos ajustes y plantea que sea 60% asíncrona y 40% síncrona, ¿no? Entonces, nosotros estamos cumpliendo, podríamos decir, en la exactitud que quisiéramos, pero ya tenemos definido nuestro plan de trabajo y vamos a continuar. El único tema es el examen parcial y el examen final. El examen parcial y el examen final, ¿ya? Es decir, lo vamos a tener de forma síncrona, pero se les va a dar, en este caso, a cada alumno un trabajo asíncrono. Ustedes entienden que el tema de síncrono significa que ustedes son evaluados, en este caso, en vivo, ¿no? Quiere decir que ustedes dan su evaluación, ¿no? En este caso, utilizando el aula virtual y utilizan en este caso, el aula virtual para dar su examen en un determinado periodo de tiempo. Ese es el síncrono. El asíncrono significa que en este caso se les debe de asignar algún trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, para el examen parcial, ¿ya? Se les va a asignar un trabajo, en este caso, para que cumpla las directivas que hemos recibido. O sea, vamos a tener en este caso el examen parcial, el examen final compartido, ¿no? Así como estamos realizando las evaluaciones, en este caso tenemos los trabajos que ustedes lo realizan, ¿no? Y luego ustedes lo presentan, ¿no? Así vamos a tener en el caso del examen parcial, ¿no? Entonces, estoy confeccionando cómo va a ser el examen, ¿no? Básicamente van a tener ustedes que desarrollar, ¿no? En este caso, un examen online, que es la síncrona, y por el otro lado van a tener que presentar, en ese caso, sería en el mismo día, ¿no? Durante el día tienen para presentar un trabajo que se les va a asignar, ¿no? No sé si hay alguna duda con respecto a este, ojo, todo lo demás, lo planificado queda. Lo único que vamos a ajustar es el tema del examen parcial y el examen final, ¿no? En el cual se va a dividir, ¿no? Ya no va a ser totalmente síncrono. Si no hay más dudas, empezamos entonces la clase del día de hoy y continuamos con los temas. Profesor, ¿No una hay ninguna pregunta. duda? Sí. Profesor, ¿el primer avance se va a exponer? No. En el caso del trabajo, lo único que tienen que hacer ustedes es investigar, ¿ya? Cada uno de ustedes tiene una investigación, que tienen que leerlo, y de ahí identificar cuáles son los modelos matemáticos. Por ejemplo, primer modelo matemático del sistema biológico. Entonces ustedes explican ahí el modelo matemático, explican las variables,
explican sus ventajas, sus desventajas y cómo lo utilizan en, en la investigación, ¿no? O sea, tratan de conocer el modelo, nada más. Y eso lo presentan en un repositorio que se va a crear para el primer avance. Profesor, ese avance es una monografía, ¿no? Sí, monografía estamos hablando. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Profesor, Sí. en el parcial, en el tema de los trabajos que va a dejar, van a ser con respecto a, por ejemplo, lo que hemos estado avanzando en clases, ¿verdad? Claro, todo lo relacionado en clase. Yo. Sí, se les va a asignar, ojo, por eso ahí yo les estoy avisando, ¿no? Se les va a asignar el trabajo para que ustedes lo desarrollen durante el día, ¿no? Con un determinado rango de horas, ¿no? Para que ustedes lo desarrollen, ¿no? Porque es un trabajo supuestamente en batch, o sea, asíncrono, ¿no? Y luego, en la hora del examen, ahí ustedes van a dar, en este caso, una prueba en línea, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, continuamos. Esta semana vamos a tener, ¿no? Como siempre, el trabajo asíncrono, que es el que ustedes como equipo desarrollan, ¿no? Y luego lo presentan. ¿De acuerdo? Me han estado, en este caso, con algunas sugerencias, por favor. Es importante que pongan ustedes, ¿no? Las dificultades que tienen, ¿no? Los problemas y qué consideran que se puede mejorar, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? De ir mejorando tanto el aula virtual o lo que ustedes consideren. Entonces, vamos a tener nosotros, hoy día vamos a tener igual como siempre, el trabajo grupal, ¿no? Primero vamos a dar la teoría y luego ahí tienen la bibliografía de este autor que estamos utilizando, que es muy bueno, para que ustedes refuercen lo que nosotros, en este caso, desarrollamos en clase. Vamos a ver hoy día el tema de integración, ¿no? El tema de integración, como ustedes pueden darse cuenta, estamos trabajando en sistemas, estamos hablando, o funciones de R2 a R2. Entonces, si ustedes se deben acordar, en ese caso se trabajaba con integrales de línea, ¿no? Esa era una de las formas. En el caso de variable compleja, esa es una de sus grandes fortalezas, ¿no? El trabajo sobre integrales de línea. Y luego vamos a ver por qué, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos en variable compleja, en este caso no va a interesar mucho el tamaño que tiene, por ejemplo, la curva, ¿no? Sobre la cual nosotros estamos integrando, siempre y cuando, en este caso, la curva sea cerrada. Eso es lo que vamos a ver hoy día, una parte, ¿no? La siguiente semana vamos a ir ya a la parte, podríamos decir, casi final, ¿no? Y luego vamos a ver aplicaciones, ¿no? Eso sería así, podríamos decir, como una introducción a lo que vendría a ser todo el tema de cálculo complejo, ¿no? Vamos a ver un poco, recordar, ¿no? Lo que vendría a ser las integrales de línea. Ustedes se deben acordar, cuando nosotros trabajamos con integrales de línea, lo que en realidad nosotros hacemos es una sumatoria de segmentos, ¿no? En el plano. Y acá nosotros tenemos, ¿no? Los segmentos
que se consideran, ¿no?, una sucesión de segmentos, y estos segmentos, al momento de ser evaluados en esta expresión, en esta sumatoria, cuando nosotros vamos a hacer de que estos segmentos cada vez sean más pequeños, en ese caso hablamos que tiende a infinito, ¿no? Ahí estamos hablando de la integral de línea, ¿no? Esta fórmula que nosotros vemos acá, ¿no?, si nosotros analizamos desde el punto de vista vectorial, o sea, en vez de tener acá las variables complejas, tenemos vectores, ¿no? Al final de cuentas, nosotros estaríamos en cálculo multivariable, ¿no?, que es lo que ustedes han visto. Entonces, como concepto, ¿no?, podemos indicar, ¿no?, que estamos frente a lo mismo, ¿no? En el caso de variable compleja, lo que vamos a tener como algo característico, y es algo que también ustedes lo han visto en R2, ¿no?, o en Rn también, ¿no?, si se deben acordar, cuando teníamos funciones complejas parametrizadas, ¿no? Es decir, nosotros teníamos, en este caso, curvas, como indica acá, un arco suave. Por ejemplo, podría yo tener una curva por acá. Puedo tener una curva, ¿no? Por ejemplo, esta circunferencia. Y podemos crear, ¿no?, en este caso, de diferentes formas, en realidad, podríamos definir, utilizando variable compleja, la descripción de esta curva, ¿no? Por ejemplo, podríamos usar la función exponencial, ¿no? La función exponencial, por ejemplo, nos permitiría definir muy bien esto, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, una circunferencia de radio 1, en el cual nosotros podríamos indicar que está descrita mediante esta forma, ¿no?, donde el ángulo varía desde 0 hasta 2pi, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos una descripción de esta curva, que vendría a ser la circunferencia, y lo describe, podríamos decir, en cada uno de los puntos, ¿no? Prácticamente nosotros podemos expresar entonces esta circunferencia que está en los complejos utilizando la función exponencial. Si nosotros la función exponencial, que en este caso su variable sería el ángulo, ¿no?, lo expresamos, dada la facilidad que tenemos en variable compleja de expresarlo de diversas formas, entonces podríamos tener acá expresándolo, en este caso, como ustedes de repente lo deben haber visto en su curso de cálculo, ¿no?, donde teníamos una función que depende de un parámetro, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de parametrización, ¿no?
Entonces acá tenemos que el componente X depende de T, el componente Y depende de T, ¿no? Entonces mi parámetro es T. Algo similar vamos a tener acá, solo que acá tenemos mi componente X que depende del ángulo y mi componente de Y depende del ángulo, ¿no? Es lo mismo, solo que lo tenemos con otro símbolo nada más, ¿no? Entonces, nosotros podemos describir curvas, arcos, utilizando, en este caso, expresiones complejas, ¿no? Ahora, esta parametrización que nosotros tenemos nos va a ayudar a calcular las integrales de línea, ¿no? ¿Cómo? Las integrales de línea, de forma matemática, vendría a estar expresados mediante esta fórmula. Tenemos la integral sobre un arco, una curva, de la función, ¿no? Estamos nosotros, vamos a recorrer esta curva, este arco, mediante esta función compleja. La función compleja es cualquiera, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Nosotros tenemos primero que definir esta curva paramétricamente, que es lo que tenemos acá en la parte superior. Y ya lo hemos visto acá como un ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos un ejemplo de esa parametrización. La función, esta es dada, o sea, esta función me van a dar, ¿no? Como dato, me van a decir, por ejemplo, da la función coseno de z, por ejemplo. Queremos hallar la integral de la función coseno de z sobre la curva, por ejemplo, en este caso, sobre toda la circunferencia, desde 0 hasta 2pi, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De qué es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Sería integral de coseno de z, diferencial de z, sobre la curva. Entonces, ¿qué curva estamos hablando? Estamos hablando de una curva como puede ser la circunferencia, ¿no? Puede ser cualquier curva, ¿no? Puede ser que sea una curva también no necesariamente cerrada, ¿no? Puede ser simplemente un segmento, un arco cualquiera, etc. Ahora, ¿esto cómo se traduce para el cálculo? Para el cálculo, lo que nosotros tenemos es que tenemos que utilizar esta expresión que tenemos acá, ¿no? Esta expresión que tenemos, si nosotros lo observamos muy bien, es simplemente, ¿no? Una extensión de la integral de línea que ustedes de repente lo deben haber visto en sus cursos de cálculo multivariable, ¿no? Donde teníamos acá la función multivariable, teníamos la parametrización, teníamos la diferenciabilidad de la parametrización con respecto al parámetro por la diferencial del parámetro, ¿no? En realidad, si lo comparamos con la fórmula que hemos trabajado en cálculo multivariable, es exactamente igual, ¿no? Y esto, ya de forma más detallada, lo vamos a tener de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener, en este caso, que el z de t, que es la parametrización de la curva, ¿no? Vamos a tener que hallar su derivada, ¿no? Acá lo tenemos. Por eso que acá, si ustedes observan, en la parte inferior,
tenemos la derivada de la parametrización de la curva, que vendría a ser la derivada de los componentes, ¿no? Es decir, en la parte superior tenemos la forma general de la parametrización, entonces tendríamos algo así. Y entonces simplemente la derivada, ¿no? La derivada de la función paramétrica con respecto al parámetro viene a ser la derivada de los componentes, ¿no? Ahora, no sé si hay alguna duda ahí. En realidad, toda esta parte teórica que estamos observando no es nada nuevo, ¿no? Simplemente estamos hablando de conceptos que ustedes ya lo han visto, ¿no? De conceptos como arco, curva, conceptos de función paramétrica de la curva, ¿no? Luego tenemos la fórmula general para poder hallar la integral sobre una curva, ¿no? Ojo, eso es importante considerar, ¿no? La integral de la función multivariable sobre la curva. Y esta vendría a ser la expresión, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. Muy bien, si no hay preguntas, prosigamos. Luego, ¿sobre qué tipo de curvas vamos a integrar? En cálculo complejo, lo novedoso, esto sí es novedoso para ustedes, ¿no? Es donde nosotros podemos integrar sobre este tipo de curvas, ¿no? Que nosotros tenemos acá en la parte inferior, ¿no? Entonces ustedes de repente se van a sorprender, van a decir, pero ¿cómo vamos a poder integrar sobre este tipo de curvas? Por ejemplo, la curva que tenemos en la parte inferior es una curva que es imposible de hacer su parametrización. Pero vamos a ver luego que sí es posible integrar sobre este tipo de curvas, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes, podríamos considerar, ¿no? De los cálculos que se pueden hacer en variable compleja, ¿no? Son así de potentes que permiten, ¿no? El cálculo sobre curvas donde nosotros no conocemos, en este caso, su parametrización. Bastará que nosotros conozcamos las propiedades de la función que estamos integrando, ¿ya? Eso vamos a ver después. Entonces, esto es lo novedoso, por así decirlo. Pero lo que no es novedoso, esto sí, ustedes ya lo conocen, integral sobre curvas conocidas, ¿no? Como este caso es la circunferencia, integral sobre esta curva que está formado por 4 segmentos, ¿no? Entonces podemos nosotros parametrizar cada uno de los segmentos, ¿no? Parametrizamos acá este segmento, ¿no? Este lado, luego este otro lado, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos toda la curva completa. Entonces, podemos parametrizar desde curvas con parametrizaciones conocidas hasta curvas con parametrizaciones que no son conocidas, ¿no? Eso es lo novedoso, podríamos considerar, ¿no? ¿Preguntas ahí? Muy bien. Y también, de forma general, ¿no? La aplicación en variable compleja siempre está relacionado con curvas cerradas, ¿ya? Siempre está relacionado con curvas cerradas. Entonces, ahí vamos a ver donde vamos a tener mayores herramientas, ¿no? Eso vamos a ver ya próximamente, donde el uso de las integrales de línea en variable compleja
tiene, en este caso, mucha ayuda en el cálculo cuando las curvas son cerradas, ¿ya? Claro que cuando no son cerradas, de repente también vamos a ver algunos casos donde ayuda también en el cálculo, ¿no? Pero cuando es cerrada, mucho mejor, ¿no? Luego, algo que de repente debemos recordar es que siempre vamos a trabajar por estándar sentido antihorario, ¿no? Acuérdense ustedes que es un estándar en las matemáticas, ¿no? Que ustedes trabajaban en sentido antihorario. Y acá en el curso también se trabaja en sentido antihorario. Cuando nosotros estamos hablando de la curva, de una curva, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos esta curva, ¿no? La curva C, que se está considerando acá, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes dicen, es más conveniente trabajar no la curva en sentido antihorario, sino en sentido horario, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, de acuerdo, lo trabajamos en sentido horario, no hay problema. Pero hay que tener cuidado de que la curva, cuando nosotros lo definimos, estándar es sentido horario. Pero si nosotros queremos trabajar así, vemos de que de repente nos conviene, no sé, entonces debemos de considerar que estamos trabajando sobre el negativo, ¿no? De la curva. Entonces, eso es lo que se trata de demostrar acá en esta propiedad, que también se cumple para funciones de reales de Rm a Rn, ¿no? Que también ustedes lo deben haber visto, ¿no? Entonces, esta es una propiedad que es válida también en funciones multivariables, ¿no? Entonces, el uso de la integración sobre una curva es el negativo. Estamos hablando de una curva en sentido normal, antihorario, ¿no? Es el negativo de la integral de la misma función, en este caso, en sentido horario, ¿no? Entonces, podemos utilizar, ¿no? En algún momento se requiera. Eso vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero en el fondo, lo que acá nos quiere decir es que nosotros estamos frente a propiedades que se cumplen, ¿no? En este caso, en cálculo multivariable, ¿no? Prácticamente nosotros estamos en un caso especial de cálculo multivariable, pero no exactamente, ¿no? En cálculo multivariable, pero es un caso especial, ¿no? Donde tenemos m igual a 2 y n igual a 2. Pero el conjunto R no necesariamente es el que conocemos, ¿no? En ese caso serían los complejos. ¿Preguntas ahí? No hay dudas, entonces proseguimos. Vamos a hacer este primer ejercicio, ¿no? Que es un ejercicio no muy complicado, donde nosotros queremos integrar la función a lo largo de la circunferencia de radio R, ¿no? La parametrización de esta circunferencia vendría dado por esta ecuación, ¿no? Esto ya lo habíamos visto cuando vimos la primera parte
donde trabajamos con parametrización de una curva, ¿no? Entonces tenemos acá la curva que está parametrizado de esa forma, pero también lo podríamos expresar, dado que ya conocemos que este exponencial lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Muchas veces conviene una de ellas, ¿no? Algunas veces puede convenir esta, algunas la otra, ¿no? La algebraica. Bueno, eso ya es cuestión de ver en el problema, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la fórmula, el teorema que acabamos de ver, que nos decía, de forma general, lo siguiente, ¿no? La integral sobre una curva cualquiera de una función compleja es la función evaluada en la parametrización por la derivada de la parametrización diferencial del parámetro, ¿no? Tenemos la función en la parte superior, 1 sobre z. Tenemos la parametrización y lo que nos faltaría es hallar la derivada, ¿no? Entonces, calculamos la derivada. Tendríamos z' de t. Y acá nos acordamos de las propiedades de la función exponencial, que eso lo hemos visto en la clase anterior, en el cual la derivada de en este caso, de una función exponencial, es la misma función exponencial. Pero acuérdense de la regla de la cadena, ¿no? O sea, tendríamos R por E y a la T, o sea, la derivada es la misma, pero tenemos que derivar el exponente, ¿no? Entonces sería acá por I. Ojo, esto es por la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la derivada, que es lo que necesito. La función evaluada en la parametrización, eso me faltaría hallar, ¿no? Entonces tendría acá en la parte superior la función en la parametrización. Reemplazamos la función en la parametrización es igual a 1 sobre la parametrización, es decir, z de t. Entonces sería R, E, I, T, ¿no? Simplemente estamos reemplazando en la función la parametrización. Reemplazamos todos en esta ecuación, en la ecuación del teorema. Entonces tendríamos desde 0 hasta 2pi de la función en la parametrización, y esto es de lo que hemos reemplazado en la parte superior. Tendríamos entonces por la derivada de la parametrización, lo acabamos de hallar acá, por la constante compleja diferencial de t, ¿no?
Entonces simplemente hemos reemplazado las expresiones que hemos hallado, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, prosigamos. Simplificamos acá, R, simplificamos la exponencial. Nos quedaría entonces cero a la 2pi. Nos quedaría I, que es una constante, lo podemos extraer de la integral por diferencial de t, ¿no? Entonces, al momento de integrar, acá vamos a tener que esto es t de 0 a 2pi, ¿no? Finalmente, entonces, evaluando sería 2pi. Ese vendría a ser entonces el cálculo de la integral de la función 1 sobre z a lo largo de la curva que está definido por esta parametrización, que no es más que una circunferencia, ¿no? A lo largo de la circunferencia. Entonces, tenemos acá como resultado 2pi. Muy bien, hasta ahí preguntas. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien, si no hay preguntas, entonces yo pregunto, ya que ustedes no quieren preguntar. A ver, ¿qué de novedoso tenemos? Fíjense, acá les estoy dando algunos tips. Fíjense, acá tenemos un resultado, ¿no? Tenemos 2pi. Fíjense en los datos. Tenemos esta función. Tenemos la circunferencia, ¿no? Con esos tres elementos que tenemos ahí, la función que se ha integrado, la curva a lo largo de donde se ha realizado la integración de línea, la integral de línea, y el resultado. ¿Qué es lo que podemos concluir? A ver, ¿alguien se da cuenta? Profe, que la integral línea no depende del radio. Eso, muy bien. ¿Tu apellido? Andrade Alejo. ¿Todos se dieron cuenta? Claro, como dice muy bien su compañero, fíjense que nosotros hemos realizado la integral sobre una circunferencia de radio R. Pero al momento de hallar el valor de la integral de línea de esta función sobre esta circunferencia de radio R, nos damos con la sorpresa que no está R, acá no lo tenemos a R, ¿no? No existe R ahí. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros vamos a realizar, acá ya viene, ya estamos frente a cálculo complejo, en el cual cuando nosotros vamos a trabajar sobre una curva, no interesa el tamaño de la curva, ¿no? Eso es lo que podemos concluir. En este caso, ojo, luego vamos a ver ya de forma general, ¿no? Pero ahorita, en este caso, la conclusión que ha
nos ha indicado su compañero es correcta, donde nos dice, no interesa cuál es el tamaño de la circunferencia, ¿no? La circunferencia puede ser tan pequeña como queramos, o tan grande como nos imaginemos, igual vamos a tener el mismo resultado. Esa es una de las propiedades, ¿no? que vamos a ver en cálculo complejo, ¿no? Que no interesa, ¿no? ¿Cuál es la forma? Acá, por ejemplo, sí hemos visto al momento de integrar, la forma, la circunferencia nos ha ayudado para poder llegar al resultado, ¿no? Pero vamos a ver ya posteriormente que al final no interesa la forma. Por eso les decía de que nosotros vamos a poder integrar sobre curvas totalmente irregulares, ¿no? Donde nosotros no vamos a conocer nada sobre esa curva. Lo único que debemos de conocer sobre esa curva para poder hallar la integral sobre dicha curva es cómo está relacionado la función que voy a integrar. Eso es lo que vamos a ver después. Muy bien, entonces queda claro esa observación que hizo su compañero. ¿Preguntas? Sí quedó claro, profesor. Muy bien. Prosigamos. Entonces acá tenemos el primer teorema, que es uno de los teoremas claves para todo lo que vamos a desarrollar de acá en adelante, ¿no? ¿Qué nos dice este teorema, no? El tema es entender el teorema. Nos dice que si nosotros tenemos una función analítica, ¿no? ¿Qué significa analítica? A ver, los estudiosos, premio a los estudiosos, ¿quién quiere participar? ¿Cuándo hablamos de una función analítica? ¿Nadie? Profesor, A ver, apellido. Salazar, ¿diferenciable en regiones abiertas? Es diferenciable en todo el interior, en una región abierta, efectivamente, ¿no? Estamos hablando de la diferenciabilidad en regiones abiertas. O sea, no hablamos de diferenciabilidad en puntos ni en regiones cerradas, sino en regiones abiertas. Muy bien, ¿su apellido? Salazar. Salazar. Muy bien. Salazar Paucar, Salazar Paucar. Ah, ya. Hay dos Salazares. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos por acá una curva C. Tenemos esa curva, ojo, ¿no? Pero acá la novedad es que esta función, cuando a mí me dice que es analítica en todo el interior de la curva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí hablamos, el interior es una región abierta, pero la frontera donde me dice el contorno, o sea, acá en el teorema, ojo, no solamente tiene que ser analítica estamos hablando en el interior, sino que también en la misma frontera, en el contorno. ¿De acuerdo? Eso quiere decir de que la función podríamos considerar, está definida en un dominio, ¿no? Mucho mayor, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que hay una región abierta, lo vamos a llamar D, en el cual la función
es diferenciable, ¿no? En esta región abierta D. Ahora, en esta región abierta D existe en el interior una curva que está totalmente contenida ahí. Por la exigencia que tenemos de que la función sea analítica, entonces significa que todos estos puntos de la curva están contenidos en el dominio. Porque nos indica que también tiene que ser analítica, ¿no? En el contorno cerrado, es decir, en cada uno de los puntos de la frontera. ¿De acuerdo? Dicho eso, es decir, con esa condición, ¿no? Donde tenemos un dominio mucho más grande que contiene a esa curva cerrada, y esa curva cerrada en su interior es de tal forma que todos los puntos que están contenidos en ellas, la función es analítica o diferenciable, entonces ahí vamos a tener que se cumple esta ecuación, ¿no? O sea, lo que nos quiere decir es que, si ustedes se dan cuenta, si se ponen a pensar, no interesa cuál es la forma de la curva, basta, como yo les decía anteriormente, la relación que existe de la función con la curva. ¿Cómo es esa relación, no? ¿Cómo están vinculados? Basta analizar eso, ¿no? Es decir, cómo esta función está vinculado con esa región, ¿no? Veamos un pequeño ejemplo, algo rápido, de una función que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, tendríamos la integral, ¿no? Supongamos que tenemos por acá, supongamos que tenemos esta curva ya, está en el plano complejo. Cualquier curva, ojo, cualquiera. Entonces yo digo, quiero hallar la integral, ¿no? De la función exponencial quiero hallar la integral de la función exponencial, en este caso, de tal forma que yo, ¿no? En este caso, como nosotros sabemos que la función exponencial, ojo, es analítica en todos los complejos, entonces podríamos decir, esta curva cualquiera, la función exponencial compleja, ojo, y no necesitamos conocer la curva, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo sé que la función exponencial es analítica en todos los complejos, ¿no? Es entera, como habíamos visto en la clase anterior. Por lo tanto, como la función exponencial es analítica en todos los complejos, por lo tanto, entonces e a la z va a ser analítica en esta curva, en cualquier curva que se encuentre por ahí, ¿no? E a la z es analítica en el interior de C y también en el mismo C. Entonces, como se cumple la condición analítica en el interior y en la frontera, entonces, ¿a qué es igual este resultado? 0. ¿Se dan cuenta? Basta que yo analice cómo es ese vínculo, cómo es esa relación de la curva, de la función, perdón, con la curva. Y utilizo el teorema
Y puedo decir así, con seguridad, porque es un teorema, ¿no? Se cumple para todos los, en este caso, se cumple siempre y cuando, ¿no? Están dadas las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Que la función sea analítica en el interior y en la misma curva. Esas dos son las condiciones. Por lo tanto, podemos asegurar que esto es igual a cero. Este es uno de los teoremas que vamos a utilizar bastante de ahora en adelante, ¿no? ¿Está claro el teorema? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Si está claro, vamos a ver algunos ejercicios. A ver. Ahí tenemos varios ejercicios. Tenemos acá la integral de esta función, por ejemplo, ¿no? Tenemos la integral de esta función. Ahí tenemos nosotros una función en la cual tenemos la función exponencial, que es analítica en todos los complejos, la función seno, también es analítica en todos los complejos. Entonces, el numerador es analítico en todos los complejos. Ahí no hay problema. Vayamos al denominador. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que cuando se anula, es decir, en z igual a 3, entonces esta función que tenemos acá no está definida, ¿no? Por lo tanto, si z es igual a 3, la función en ese valor no está definido. Por lo tanto, si no está definido, menos es diferenciable, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si la función, esta que estamos integrando, es, en este caso, si hacemos el análisis en todos los otros puntos, la función va a ser diferenciable, ¿no? No interesa, en cualquier otro punto va a ser diferenciable, porque tenemos el cociente de dos funciones analíticas. Eso significa que si nosotros, por ejemplo, integramos sobre la curva 1, que la curva 1 está en la parte superior, fíjense, z igual a 3, supongamos que este valor sea z igual a 3. Entonces, ¿qué podemos decir de la integral de esta función sobre la curva 1? ¿A qué es igual? Utilizando el teorema que acabamos de ver, lógicamente sería igual a ¿cuánto? Igual a 0, ¿no? Porque tenemos que esa función es diferenciable sobre toda la curva 1, sobre todo el interior, porque solamente no es diferenciable en z igual a 3, y z igual a 3 está por acá. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya sabemos qué valor es. Ahora, hagamos el mismo análisis, pero ahora sobre la curva 2. A ver, ¿alguien quiere participar ahí? ¿A qué sería igual ese valor? ¿Voluntarios? ¿Ni un voluntario?
Profe, la idea es integrar con la técnica que nos dijo. Claro, utilizando el teorema. ¿Qué podemos decir? Si yo te digo, utiliza el teorema, ¿qué podrías concluir? La función es analítica en el interior de C2. No, profesor, ¿sería diferente a 0? Ya. ¿Por qué sería diferente a 0? Tu Porque apellido, a ver. no cumpliría de la que nos mostró anterior en el punto z igual a 3. Claro. Ya. Muy No es bien. ana- Tu apellido. Tu apellido, el que participó. Arriba Plata. Ya. Mira, exactamente, no necesariamente es igual a 0. Ojo. ¿Ya? O sea, de que lo que ocurre es lo siguiente, que para que se cumpla el teorema, ¿no? Había dos condiciones. Primera condición, que la función tiene que ser analítica en el interior. ¿De acuerdo? Segunda condición, la función tiene que ser analítica en la frontera o en la curva. Acá, primero, la función es analítica en la frontera, o sea, en la curva, sí, se cumple. Pero la función es analítica en el interior, como tú muy bien dices, cierto, no es analítica porque en z igual a 3 no está definida. Por lo tanto, acá no se cumple esta. Esta se cumple, esta no se cumple. Por lo tanto, el teorema no funciona. Ojo, ¿qué significa eso? Que no podemos asegurar que sea igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, ¿eh? No se puede asegurar que sea igual a 0. Pero tampoco puedes asegurar que sea diferente de 0. Ojo, ¿eh? O sea, ahí lo único que podemos decir es que el teorema no podemos aplicarlo. O sea, faltan condiciones, ¿no? Es como cuando a ti te dicen, para que apruebes el curso, tienes que aprobar, por ejemplo, suponte que tú tienes 2 exámenes, ¿no? Y a ti te dicen, para que tú apruebes el curso, ahora, por ejemplo, hay una nueva modalidad, te dicen, si tú quieres aprobar el curso, tienes que aprobar el parcial y el final. Tienes que aprobar los dos, ojo. ¿Eh? No vale que apruebes el final con 20 y el parcial jalado. No, estás desaprobado. Se tiene que cumplirse las dos. Igual acá. Si falla uno, quiere decir que no podemos asegurar, no se puede asegurar que sea igual a 0. Pero tampoco puedo asegurar que sea diferente de 0, ojo. ¿Eh? Claro, simplemente no podemos asegurar que sea igual a 0. Puede darse el caso de que cuando yo lo calcule, ojo, yo hago el cálculo, ahí me puede dar 0 también. Pero yo tengo que hacerlo el cálculo, ¿se dan cuenta de la diferencia? O sea, si yo lo calculo, cuando hago el cálculo, puedo tener igual a 0 o diferente de 0. Cuando yo hago el cálculo, ojo. O sea, ahí no sabemos lo que va a pasar. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Así que tienen que tener cuidado. Cuando ustedes apliquen los teoremas,
tener cuidado. ¿Qué me dice el teorema? ¿Puedo aplicar o no puedo aplicar? Muy bien. Vamos a este principio y de ahí vamos a los talleres. Principio de formación de contornos. ¿Qué me dice este principio? ¿No? Supongamos que la función es analítica en un dominio doblemente conexo. ¿Qué significa un dominio doblemente conexo? Significa que la función es analítica en el anillo, ¿no? Eso de repente ustedes ya se deben acordar, ¿no? O sea, la función es analítica en este anillo. Entonces, fíjense en el teorema, ¿no? Fíjense las condiciones, ¿no? Le dice, si la función es analítica en el anillo, o sea, en el dominio doblemente conexo, entonces vamos a tener que la integral sobre cualquiera de las curvas nos da el mismo valor. ¿Sí? Este teorema es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tomamos otra curva, supongamos que yo tomo otra curva por acá, ¿sí? Cualquier curva. Una curva 3 por acá. Si yo aseguro que en la región que forma la curva 2 y la curva 3 la función es analítica, entonces voy a poder también concluir estas tres igualdades. Voy a decir, la integral también va a ser igual sobre la curva 3 de la función compleja diferencial de z. ¿Se dan cuenta que no interesa el tamaño? Al final no interesa el tamaño. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Ahora, la demostración de este teorema no es nada complicado. Utilizando el teorema anterior. Fíjense lo que vamos a hacer, una demostración rápida. Supongamos que nosotros trazamos por acá una curva de ida y vuelta acá. Fíjense, una curva que conecte un punto de la curva 2 con un punto de la curva 1. Le vamos a llamar acá curva 3. ¿De acuerdo? Pero también vamos a tener acá otra curva que va a ser el contrario de la curva 3, o sea, la negación de la curva 3. ¿Para qué se hace este artificio? Con el objetivo de formar una curva cerrada, porque cuando la curva es cerrada, ahí podemos aplicar el teorema que acabamos de ver. Pero, profesor, ¿dónde está la curva cerrada? Ajá, la curva cerrada está acá. Ahorita se van a dar cuenta ustedes. Fíjense, tenemos acá la curva 2, ¿sí? Luego, tengo por acá la curva 3. Esta es la curva 2. Acá tengo la curva 3. Luego, vamos a tener así. Este sería la curva. ¿Qué curva sería? ¿Curva 1 o la negación de la curva 1? La negación de la curva 1, ¿no? El negativo de la curva 1. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a tener acá la curva, la negación de la curva 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos acá, o sea, se ha creado una curva cerrada.
Y como el dato es que la función es analítica en toda esta región que está comprendido por estas dos curvas, con esta región doblemente, este dominio doblemente conexo, entonces se cumple el teorema que acabamos de ver. ¿Qué me dice el teorema que acabamos de ver? Me dice que la integral de la función sobre la curva cerrada. ¿Pero cuál es la curva cerrada? Está formado por todas estas curvas que tenemos acá, ¿no? O sea, tenemos la curva 2, unión, fíjense, la curva 3, unión, la curva, la negación de la curva 1, unión, viene la curva 1, negación de la curva 3. Esto es igual a 0. Por el teorema que acabamos de ver, donde la función es analítica en una región cerrada y en la frontera, y eso se cumple acá. Si nosotros desarrollamos esta integral, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener integral sobre la curva 2 de la función más integral sobre la curva 3 de la función más integral sobre la curva, la negación de la curva 1 más integral la negación de la función sobre la negación de la curva 3, ¿no? Pero, ¿qué ocurre acá? Habíamos visto una de las propiedades que estas dos expresiones, ¿no?, son opuestas. Por lo tanto, se anula. Entonces, nos quedamos con esta. Pero esta habíamos visto que era igual a al negativo de la integral de la función sobre la curva 1. Finalmente, ¿qué nos queda entonces? Nos queda únicamente que 0 es igual a la integral de la función sobre la curva 2 menos integral de la función sobre la curva 1. Ordenamos y vamos a tener finalmente este resultado, ¿no? Que nos dice un poco lo que ya nosotros lo hemos calculado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando calculamos la integral, el primer ejercicio, de la función 1 sobre z, diferencial de z, sobre la circunferencia? Habíamos hallado que era 2pi, ¿no? Pero entonces acá nosotros podemos tomar una curva mucho mayor y con este teorema aseguramos una curva 1, ¿no? Aseguramos que es 2pi. Más aún, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Tomar una curva deforme. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, para este ejemplo que hemos visto al inicio de la clase, podríamos tomar una curva así, totalmente deforme, una curva 1 de esta forma. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2pi. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profesor, Sí. tengo una duda respecto a la imagen. No le entendí bien cómo formó la imagen de la derecha superior, el No, amarillo. no hay problema. Lo volvemos a explicar. Miren, Bien, por favor. la imagen lo trabajamos así.
A ver. Primero tenemos a ver, no ayuda el ratito. Ya. Tenemos las dos curvas, ¿de acuerdo? Tenemos las dos curvas. Entonces, vamos a unir dos puntos cualquiera con una curva. ¿Sí? Le vamos a llamar curva 3. ¿De acuerdo? Y luego vamos a definir otra curva, ¿ya? Es decir, con lo mismo, o sea, es la misma curva, solo que lo pongo separado para que se pueda diferenciar, pero en sentido contrario, así. Entonces, este sería la curva 3, pero en negativo. ¿De acuerdo? Sería Sí. una curva 4 en realidad, ¿no? Si quieren, llamen una curva 4. Pero esta curva 4 es la misma curva 3 que yo he tomado dos puntos cualquiera y lo he unido. ¿De acuerdo? Ya. Y luego lo único que hago es le doy forma a la curva cerrada, ¿no? Empiezo por cualquier lugar. Por ejemplo, fíjense, ¿ya? Empiezo por este punto. Supongamos que este le vamos a llamar punto A y punto B acá. Ojo, la curva 3 empieza en B y termina en A. Digo, perdón, empieza en A y termina en B. Y la curva 4, que es la negación de la curva 3, de forma inversa. Empieza en B y termina en A. Entonces vamos a tener la curva 2 primero, que empieza en A. ¿Ya? Entonces tenemos así, la curva 2, ¿sí? Llega hasta el punto A también. Esa sería la curva 2. Luego que ya llegué al punto A, estoy ojo superpuesto, pero no lo pongo superpuesto porque si no, no se va a visualizar. Entonces, luego acá, ¿qué hago? Me voy por la curva 3. Estoy en la curva 2, ojo. ¿Eh? Estoy en la curva 2. Entonces me voy por la curva 3. ¿De acuerdo? Y luego, convenientemente, lo que voy a hacer es, no me voy a ir en este sentido, en el sentido de la curva 1, porque no me conviene irme en el sentido contrario de la curva 1. Me voy por la curva 1, pero en sentido contrario. ¿Ya? Llego hasta el punto B. Y una vez que llegué por el punto B, utilizo la curva, en este caso, negativo, pero la curva 3 negativo, o sea, la curva 4, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe. Y ahí tenemos la curva cerrada y podemos aplicar el teorema de Cauchy-Boursin, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos hasta acá. Por favor, su taller. Ahí tienen en estos momentos. Un segundo, vamos a actualizar.
Un segundo. Actualicen por favor la página y ahí tienen por favor los números que tienen que desarrollar cada equipo. Son de 2 temas, ¿ya? Como estamos a media hora, tienen plazo para presentarlo hasta las 10:30, ¿ya? Ojo, si ustedes lo presentan más tarde, no hay problema. Lo único, sí van a tener pues unos descuentos, ¿no? No es lo mismo aquellos que se esfuerzan y lo presentan a la hora que unos que lo presentan después, ¿ya? Muy bien, no sé si hay preguntas, dudas. Profesor, ¿las PPT lo va a subir al aula Sí, virtual? Ok, ojo, profesor. en el aula virtual siempre vamos a tener ahí las clases que están grabadas, ¿ya? Que ustedes lo pueden visualizar en cualquier instante. Y los PPTs, bueno, algunas veces no lo he subido inmediatamente, ¿no? Pero ahora lo voy a subir en estos instantes, lo subo, ¿ya? Y todo lo que se va desarrollando va a estar en el aula virtual. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? La asistencia, profesor. Sí, justamente, gracias, eso voy a hacer en estos momentos. Vamos a llamar a la asistencia. Y también, Profe, por favor, recordarles que hagan sus observaciones, las mejoras que ustedes consideren, ¿no? Para el mejor desenvolvimiento, ¿no? Porque saben que es algo inédito, algo que, ¿no? Está pasando por todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, por favor, eh, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿de acuerdo? Y también utilicen el aula virtual para ingresar a la clase Zoom, porque queda registrado el ingreso por el Zoom, ¿de acuerdo? Y todo, ojo, todos los materiales, todo, ustedes lo tienen ahí, pero tienen que trabajar con su correo de la uni, ojo, ¿ya? Siempre me manda por ahí alguien que me dice, profesor, no hay acceso, me dicen, pero no es que no tienen acceso, sino que no están utilizando correo de la uni, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna observación más, vamos a pasar a llamar a asistencia. profesor, el video de YouTube que está grabando ahorita aparece como privado. Ajá, ya, ay, ay, ay. No sé si podré modificarlo. Para la siguiente voy a tener cuidado ahí. Creo que hay que cambiar ahí Sí, hay una opción para poner este listado, video listado y se puede abrir solamente con el link. Claro, lo que pasa es que como está grabándose, entonces no me va a permitir hacer cambios. Para la siguiente reunión, ahí sí voy a tener cuidado, que ya no sea privado, ¿ya? Pero de todas maneras, ese video ya lo debo subir. O sea, ese link nada más que lo voy a publicar en el aula virtual, ¿ya? Pero la clase sí, en estos instantes lo subo al aula virtual. El, el PDF, el PPT. ¿Ya? Me da un instante, me da un...
Ya, ahí está, por favor, el PDF de la clase del día de hoy. Y continuamos la siguiente clase hasta donde nos quedamos. Y ahí ustedes tienen el taller, ¿no? Lo entregan hasta las 9:30, no, 10:30, por favor, ¿ya? Profesor, no se olvide la asistencia. Sí, en estos instantes vamos a llamar a asistencia antes que nos voten del aula. Ya, un segundo. Alcalá, Presente. Andrade, Presente, profesor. Arribas Plata, Presente. Roa, Bonilla, Bustamante, Presente. Camposano, Condori Gomán, Condori Mestas, Presente, profesor. Condori Mestas, Sí, sí. ya, Cueva, Presente, profesor. García, Profesor, profesor, sí, profesor, no lo puedo escuchar bien. Berroa presente. ya, Disculpe. Berroa, muy bien, Sí, gracias. ya, Profesor García García, presente. Ventura, Presente. Garro, Presente, profesor. Larios, Presente. Lau, Presente, profesor. Lau creo que está en chat, ¿no? A ver, Presente, no me escucha. ya, Disculpe. segundo, ya, Lau, muy bien. Lizárraga, Presente. López, Presente. Lucero, ya, Lucero, presente, Malma, Marín, Martínez, Presente, profesor. muy bien, Mendoza, Presente. Ochoa, Presente. Quispe, Presente. Rapray, ya, presente Rapray, Reyes, ya, Rojas, Presente. Rojas Asparrín, ¿no? Sí, profesor. Rojas Chavarría, Presente. Rojas Mato, Presente. Rojas Mato, Presente. ya, Ruiz, Presente, profesor. Salazar, Presente, profesor. Salazar Paucar, ¿no? Sí, Salazar Paucar presente. Salazar Uribe, Presente, profesor. Suárez, Presente, profesor.
Vera, Vera presente, profe. Vera, Vera muy presente. bien. Ya. Villar, perdón. Villar presente. Sea, ya, muy bien, Villar. Sea. A ver, una última llamada. Bonilla, ¿está Bonilla? Bonilla no está. Camposano. El Profesor. profesor Camposano por el chat le ha dicho presente. Ah, ya. Sí, lo Sí, acabo de profe. ver. Camposano, sí, ya. Ya. Camposano presente. Condori. Presente. Muy bien, Condori. Malma. Malma, no hay Malma, ¿no? Marín. Ya, muy bien. Y Sea, ¿no? Que no está.
Muy bien, jóvenes. Vamos terminando la clase porque en cualquier momento nos van a desalojar. Suben, por favor, su trabajo hasta las 10:30 y cuídense porque tenemos este problema y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe.